ángulo es una abertura entre dos semirrectas unidas por un mismo vértice. Muy bien, Lili. Ayer veíamos lo que eran los ángulos y yo les di una pequeña definición en el libro. Y entonces, buenos días, Valerie, bienvenida. Entonces, niños, la primera pregunta donde nos pregunta, ¿qué es un ángulo? Nosotros vamos a contestar que un ángulo es una abertura que existe entre dos semirrectas. Existe entre dos semirrectas unidas por un mismo vértice. ¿Sí? Es una abertura que existe entre dos semirrectas unidas por un mismo vértice. Ese es el concepto de ángulo. Muy bien. Yo lo escribí mal entonces, teacher, lo escribí más o menos así, pero no exactamente así. Ah, es que ya no se los estoy diciendo exactamente igual que como se los dije ayer, porque puede que cambien algunas palabras, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Ah, bueno. Ajá, no se preocupen. Es una abertura que existe entre dos semirrectas unidas por un mismo vértice. Luego tenemos la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las formas para nombrar un ángulo? Hay 4 formas para nombrar un ángulo, ¿se recuerdan? La primera forma para nombrar el ángulo, ¿cómo la hacíamos? ¿Cómo nombrábamos el ángulo? La primera forma de nombrar un ángulo. Ayer les expliqué las 4. Con las letras. Con las letras de todos sus elementos, ¿verdad? Sí. Ajá, esa era una forma. Había otra. ¿Cuál era la otra forma de nombrar un ángulo? ¿Con números? Con números, ajá. ¿Cuál era la otra? En griego, algo así, en letras griegas. Utilizando letras griegas, muy bien. Y les falta una. Nombrando cada lado de un ángulo con una letra. Esa es la primera, con las letras de sus elementos. Pero había otra forma de nombrar los ángulos solo con un lado o con un elemento del... Con el vértice. Ajá, muy bien. Con la letra del... Estas eran las 4 formas de nombrar entonces un ángulo. Con las letras de todos sus elementos, con números, utilizando letras griegas o con la letra de su vértice. Muy bien. Excelente. Ahora dice, niños, ¿cuál es la unidad de medida que se emplea en el transportador? Así como en la regla se utiliza el centímetro para medir, en el transportador, ¿qué se utiliza para medir los ángulos? Grado. Grados, muy bien. Grados, coloquen ahí entonces grados. Muy bien. Ahora que ya terminamos de responder todas estas preguntas, nos vamos a ir al ejercicio número 2. Dice, nombra de 2 formas diferentes el ángulo que se muestra en cada fotografía. A ver, niños, ¿cómo le podemos poner de nombre al ángulo de la lamparita negra? ¿Cómo le podemos poner al ángulo ese de la lamparita negra? Agudo. No, nombrarlos. Aquí están las 4 formas de nombrarlo. Podemos nombrarlo con letras. ¿Con letras? Con letras griegas o solo colocando nombre al vértice. ¿Qué Q. nombre le podemos poner? La P y la Q. Ian dice que la P y la Q. La A y la B. ¿Con la P y la L? Solo con 2 letras no puedo nombrar al ángulo, niños. P, L y Q. Muy bien, P, L y Q, sí. Entonces, para nombrarlo como P, L y Q, tendríamos que... Aquí, yo no voy a dibujar la lamparita, pero el ángulo que está en la lamparita es prácticamente igual a este que yo estoy dibujando aquí. Solo que de aquí a que encuentre una lamparita igual, pierdo todo el periodo. Por eso no la voy a dibujar, ¿sí? Pero aquí está el ángulo. Entonces, podemos nombrarlo como ángulo P, L, Q, me dijeron, ¿verdad? L y Q. Sí. Ajá.
podemos nombrarlo como ángulo PLQ. Y Q. PLQ. Muy bien, nombrémoslo como ángulo PLQ. Muy bien. Ángulo PLQ. Muy bien. Solo niños, para los que se están conectando ahorita, hoy es último día que los dejo entrar tan tarde, ¿sí? Ya mañana si entran después de 5 minutos ya no los dejo entrar. Porque se están conectando demasiado tarde. Bueno, El lunes, teacher. sí, el lunes. Gracias, Ian. Entonces vean pues, tenemos el ángulo de la lamparita que se va a llamar ángulo PLQ, porque es el nombre de los elementos que le pusimos a este ángulo de la lamparita negra. Luego tenemos el ángulo de la tijera. Solo lo vamos a nombrar de una forma. Ahí en el libro nos dice que lo nombremos de dos formas, cada ángulo, pero nosotros solo lo vamos a nombrar de una forma. El ángulo de la tijerita es más o menos así. ¿Cómo le podemos poner de nombre entonces a este ángulo que se forma con las tijeras? 127, teacher. ¿Cómo? LP. 127. 127. Ujú. FGH. Y le podríamos poner ángulo 127 porque recuérdense que se puede nombrar con un número. Entonces podríamos decir que este es el ángulo 127. No sé de dónde se le ocurrió el número a Austin, pero se le puede colocar cualquier número. Entonces podemos ponerle ángulo 127. ¿Está bien, Austin? Buena creatividad. Muy bien. Recuérdense, niños, que no los tenemos que nombrar todos de la misma forma. O sea, el primero lo nombramos según sus elementos. El segundo lo estamos nombrando con un número. ¿Sí? O sea, no siempre los tenemos que nombrar igual. Ahora el que está en el libro, el ángulo que se forma con el libro. ¿Qué nombre le podemos poner al ángulo que se forma con el libro? 180 grados, maestro. D, teacher. Ángulo de... DC. Muy bien. Solo de, porque este lo vamos a nombrar solo según su vértice. Entonces, si el vértice se llama D, Bueno. este se llama ángulo D. ¿Verdad? Recuerden. Entonces al otro pongámosle B, Y y omega. Muy bien. Vean, aquí ya lo nombramos con todos sus elementos. Aquí lo nombramos con un número y aquí lo nombramos solo con la letra de su vértice. Ahora, el último ángulo que es el que se forma en la casita. Ese es La B, la Y y la omega, teacher. No sé por qué lo dije. Ala, pero ¿de dónde me saco las letras griegas? Eso sí sabe. Solo ponga las letras normales y nosotros ya sabemos cuáles son. Pero, niños, cuando lo nombramos con letras griegas, solo lo tenemos que nombrar con una letra, ¿oyeron? No tenemos que escribir 3. Entonces pongamos el omega, teacher. Vamos a escribir, vamos a ver si encuentro alguna letra griega por aquí. Dudo El yo. omega ahí tiene que estar. Aquí está él. Si encuentra el omega. Vamos a ver si pudiera encontrar la letra alfa o beta. A ver, estas letras griegas sí son muy raras. Lo malo es que no sé cómo son las letras griegas. Son súper extrañas. Yo nunca les he La visto. omega es solo como una U gordita y con una cosita así, un palito en cada. Casi termina. Creo que aquí encontré alfa. Sí, aquí está alfa. Miren, aquí está alfa. ¿Ve? La vamos a poner alfa. Ay, pero ahora se me trabó. Muy bien. Entonces este lo vamos a nombrar. Este ángulo lo vamos a nombrar como alfa. ¿Sí? Solo le colocamos una letra griega. Este ángulo se llama alfa. ¿Sí? Alfa es casi igual a la letra A, no se vayan a confundir. ¿Sí? Es el equivalente de la letra A en nuestro abecedario. ¿Está bien, Lili? No hay problema. Ahorita bien está. Muy bien. Entonces, niños, ya nombramos nuestros 4 ángulos, ¿verdad? El primero lo nombramos según sus elementos, el segundo lo nombramos con un número, el tercero lo nombramos solo con su vértice y el cuarto lo nombramos con una letra griega. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, dice.
Nombra cada uno de los ángulos que aparecen en la figura. Tenemos una figura de un barquito. A ver, ¿cuáles son los ángulos que aparecen en esa figura del barquito, niños? ¿Qué ángulos podríamos encontrar? A, B, C, D, P, Q, R, S, T, M y W. Muy bien. Solo vamos a colocar la letra del vértice de cada uno de los ángulos para nombrarlo. ¿Sí? No vamos a nombrarlo con todos sus elementos, sino que solo lo vamos a nombrar con la letra del vértice, porque si no, imagínense, de aquí a que lográramos colocarle nombre a todos esos ángulos, ¿verdad? Entonces vamos a nombrar los ángulos. Solo voy a borrar esto. Si no, no me deja hacerlo de nuevo. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D, E, W, R, T, S, P, Q, E, R, S, T, M, W. No quiere. Ya los encontré todos, teacher. Muy bien. Vean, pues vamos a nombrar los ángulos solo con la letra de su vértice. ¿Sí? Entonces, niños, hay un vértice que se llama A. Entonces va a haber un ángulo que se llame A también. Luego tenemos un vértice que se llama B. ¿Sí? También vamos a tener un ángulo que se llame B. Tenemos un ángulo que se llama C porque hay un vértice C. Tenemos un ángulo que se llama D. Después de la D, ¿qué otra letra sigue después de la D, niños? P, porque no hay E. ¿Cuál podemos poner entonces? La P. La M. Después de la D seguiría la M. ¿Sí? Ángulo M porque hay un vértice M. También tenemos un ángulo después de la M que puede seguir. W. P. Ángulo P. Muy bien. Después de la P, perdón, ángulo La Q. U. Después de Y luego la R, S y T. ángulo R. Después ángulo R, S. S, T. Y después ángulo T. Muy bien. Y por último tenemos el ángulo W. 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 Entonces, niños, vamos a nombrar cada uno de los ángulos de esta figura solo con el nombre de su vértice. Entonces, si hay un vértice que se llama A, vamos a tener un ángulo A. Si hay un vértice que se llama B, tenemos un ángulo B y así sucesivamente. Por eso, aquí le hemos puesto el nombre a los ángulos de su vértice, nada más. Y esos son los vértices que tenemos en la figura. Por lo tanto, ese es el nombre que le vamos a dar a todos estos ángulos. ¿Alguien sabe quién es Amaya Méndez? Estaba pidiendo entrar aquí a la reunión, pero no sé quién será. Muy bien. Ahora dice, haya la medida de cada ángulo. Tenemos que medir cada ángulo con el transportador. Ese lo vamos a dejar pendiente, ¿sí? Porque no sé si todos tienen su transportador ya. Entonces vamos a dejarlo pendiente por ahorita. Luego dice la última. Lee y responde. En una hora, el minutero de un reloj da una vuelta completa y el horario pasa de una hora a la siguiente. ¿Qué ángulo recorre el minutero en 15 minutos? A ver, niños, vamos a marcar las flechitas del reloj para que lo entiendan mejor. Vamos a colocar aquí las manecillas del reloj. ¿Sí? Voy a buscar un dibujo de un reloj para que lo vean más fácil. Ya tengo, creo que tengo las respuestas. Muy bien, solo vamos a hacerlo aquí para que lo puedan ver todos. ¿Es que la clase termina a las 10:10? No. 10:30 creo que era. Sí, a las 10:30. Entonces apenas estamos empezando. Muy bien, veamos. Quita el relojito. So que los relojitos, les digo yo, y es un gran relojón. Ahí está. Vean, pues tenemos el reloj. Y vamos a tener aquí el minutero. ¿Sí? El minutero está en el 12. Quiere decir que son 0 minutos. Cuando apunta al 12 son 0 minutos. ¿Verdad? Y vamos a tener la recta también de la hora. Y la hora también va a estar apuntando hacia el 12.
Entonces tenemos las 0 horas con 0 minutos. Ahora dice, ¿qué ángulo se forma cuando el minutero camina 15 minutos? ¿Qué ángulo se forma cuando el minutero camina 15 minutos? Niños. Un ángulo de 90 grados. ¿Un ángulo de cuántos grados? ¿Cómo se llaman estos ángulos que son rectos? De 90 grados. De Muy bien. Es un ángulo de 90. Eso ya lo aprendimos el año pasado. Cuando es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Eso ponemos. Ajá, 90 grados. Recorre 90 grados. Ajá. Ahora dice la segunda pregunta. Oigan bien, escuchen bien esta pregunta. No necesitan medir nada con el transportador, solo ponerlo. Si la aguja del minutero caminó 3 horas y al caminar 3 horas caminó 90 grados, si solo camina 1 hora, ¿cuántos grados son? No, 30. 30. ¿Quién dijo? Ian. Sí, dice, perdón. Es que solo Ian me responde, quería que me respondiera alguien más. Que si no, Sí, no, teacher, no. es 30. Es 30, ¿por qué? Porque si 90 grados avanzan ustedes en 3 horas, en la tercera parte, que es solo 1 hora, van a avanzar la tercera parte de grados. O sea que se forma un ángulo de 30 grados, nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí van a poner ustedes qué ángulo recorre el horario en 1 hora. 30 grados. ¿Todos lo colocaron ya? Listo, teacher. Muy bien. Bueno, ahora sí nos vamos a pasar a la siguiente página, niños, que dice clasificación de ángulos, página 56. ¿Todos estamos ahí ya? Mira, teacher, cabal aquí a la par estaba la respuesta. Exacto, ahorita sí vamos a aprender a nombrar los ángulos según su medida. ¿Sí? Entonces ahorita sí los vamos a aprender a nombrar según su medida. Ahorita sí saquen su cuaderno y coloquen como título clasificación de ángulos. Este sí lo van a apuntar. ¿Sí? ¿Quién dijo teacher? ¿Quién dijo teacher? ¿Alguien tenía una pregunta? No es fair. Yo voy a desactivar un ratito audios. Ahí está. Es que no escucho. Ahí está. Vean pues, niños. Entonces, como les decía, los ángulos tienen 3 formas de clasificar. La primera clasificación de ángulos que vamos a aprender es la clasificación de ángulos según sus medidas. ¿Sí? Clasificación de ángulos según sus medidas es la primera que vamos a ver. Si clasificamos los ángulos según la medida que tiene cada uno, vamos a empezar con los ángulos nulos. ¿Sí? Los ángulos nulos. ¿Cuáles son los ángulos nulos? Son aquellos ángulos, no coloquen, son aquellos que miden 0 grados. ¿Sí? Un ángulo nulo entonces van a ser aquellos niños que midan 0 grados. O sea, en un ángulo nulo no va a existir ninguna abertura. Simple y sencillamente vamos a tener las 2 semirrectas apuntando hacia el mismo lugar, ¿verdad? En este caso, un ángulo nulo se miraría de esta forma, miren. Las 2 semirrectas apuntan siempre al mismo lugar, al 0, ¿verdad? Las 2 semirrectas apuntan a 0 grados. ¿Cómo? No. Faltan 14 minutos. Ah, tú creíste que era ahorita. Muy bien. Entonces aquí tenemos, miren el ejemplo de un ángulo nulo, donde las 2 semirrectas apuntan hacia el número 0. O sea, no hay ninguna abertura entre estas 2 semirrectas. ¿Sí? Esos están fáciles de aprender. Solo decir los que no tienen ni un grado, ¿verdad? Los que tienen 0 grados, justamente.
Son los ángulos nulos. Luego, después de los ángulos nulos, tenemos los ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que miden entre 1 grado y 90 grados. Cuando digo que miden entre 1 y 90 grados, me refiero, niños, a que estos ángulos, son menores de 90 grados. O sea, puede ser cualquier medida que esté entre 1 y 90 grados, pero tienen que ser menores de 90, ¿sí? Un ángulo de 89 grados todavía se clasifica como un ángulo agudo, ¿sí? A partir de 90 ya tienen otro nombre, por eso les estoy colocando aquí. Los ángulos agudos son aquellos que miden entre 1 grado y 90 grados. Estos ángulos son menores que 90 grados, ¿sí? No puede haber un ángulo agudo de 90 grados, a eso me refiero, ¿verdad? Ya cuando llegan a 90 grados, tienen un nombre distinto. Entonces, agudos van a ser todos aquellos que sean más pequeños que un ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, por ejemplo, podemos poner un ángulo de 45 grados, podría ser un ejemplo perfecto, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí. Y ese va a ser nuestro ejemplo. 45 grados. ¿Sí? Muy bien. Ya saben, entonces, niños, ángulos agudos van a ser todos los que midan entre 1 hasta 89 grados. ¿Sí? No pueden medir 90, ni más de 90. Tienen que medir menos de 90. Muy bien. Y tampoco pueden medir 0 grados, ¿verdad? Porque ya vimos cómo se llaman los ángulos que miden 0 grados. Entonces, ya tenemos aquí dos tipos de ángulos según sus medidas. Los ángulos de 0 grados y los ángulos de 1 hasta 89 grados, que son los agudos. Ahora, tenemos también los ángulos rectos. Los ángulos rectos sí son aquellos que miden exactamente 90 grados. ¿Sí? Los ángulos rectos miden exactamente los 90 grados. Es decir, solo puede existir un ángulo recto si mide 90 grados exactos. Si mide 91, si mide 92 o 93, ya no es un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, para que sea un ángulo recto, obligatoriamente tiene que medir los 90 grados exactos, ¿sí? Solo hay un tipo de ángulo recto, entonces, y ese es el que mide 90 grados, no hay otro. Es fácil de aprenderse también, porque como les digo, solo si tiene los 90 grados exactos, lo vamos a poder denominar como un ángulo recto. Ahora, después de los ángulos rectos, tenemos los ángulos obtusos. Hay ángulos obtusos. ¿Sí? Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados. Miden más de 90 grados y menos de 180. O sea, niños, que para que ustedes puedan clasificar un ángulo como obtuso, ese ángulo tiene que medir por lo menos 91 grados y no se puede pasar de 179 grados, ¿verdad? O sea, para que sea obtuso tiene que estar en esas medidas. Tiene que ser más grande que 90, pero tiene que ser más pequeño que 180. No se pueden pasar de 179 para que siga siendo un ángulo obtuso. Entonces, cualquier medida que se encuentre entre 90 y 180 va a ser clasificada como un ángulo obtuso, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos un ángulo de 135 grados, vamos a poderlo clasificar como un ángulo obtuso. Y aquí. ¿Sí? Entonces, si tenemos este ángulo, por ejemplo, y nosotros dijéramos que este ángulo mide 135 grados exactos, podemos decir entonces que este ángulo es obtuso, porque su medida está entre los 90 y los 180 grados.
Bien. Después de los ángulos obtusos vienen los ángulos llanos. Con los ángulos llanos pasa algo parecido con que con los ángulos rectos, ¿verdad? El ángulo llano se va a clasificar así al ángulo que mida 180 grados exactos, ¿sí? Entonces vamos a colocar ahí que los ángulos llanos son aquellos que miden 180 grados exactos, ¿sí? No puede medir ni más ni menos. Tiene que medir exactamente los 180 grados para que yo pueda clasificarlo como un ángulo llano, ¿sí? Entonces, como les digo, con este ángulo ocurre casi lo mismo que con el ángulo de 90 grados. Para que sea llano, tiene que medir exactamente los... Muy bien. Entonces, niños, ángulo llano siempre se va a ver de esta manera. Miren, un ángulo llano siempre va a ser una línea horizontal totalmente. Una de las semirectas va a apuntar directamente hacia la derecha y la otra va a apuntar directamente hacia la izquierda. Entonces el ángulo llano va a formar una recta, ¿sí? Las dos semirrectas se abren tanto que forman una recta completa. Miren, ese es un ángulo llano, 180 grados. Siempre, siempre para que sea un ángulo llano tiene que medir 180 grados exactos. Muy bien. Ahora vamos con un ángulo que no habíamos visto aún y que muchos tenían la curiosidad desde el año pasado de saber cómo se llamaban estos ángulos, porque decían, teacher, de 180 grados nos saltamos de una vez a 300 grados, porque ya vimos cómo se llama el de 180 grados y el año pasado también vimos cómo se llamaba el de 360. Pero ¿cómo se llaman los ángulos que están entre esas dos medidas, entre el ángulo llano y el ángulo completo, que es el de 360 grados? Pues este ángulo va a ser nuevo para ustedes, como les digo, y son los ángulos cóncavos, ¿sí? Los ángulos cóncavos son aquellos que miden más de 180 grados, pero menos de 360 grados, ¿sí? O sea que si ustedes encuentran un ángulo que mida 181 grados, o que mida 200 grados, o que mida 350 grados, se va a llamar ángulo cóncavo, ¿sí? O sea, los ángulos que tienen sus medidas entre los 180 y los 360 grados. Un ángulo de esta forma, un ángulo cóncavo ya se va a ver de esta manera, miren. Como es mayor de 180 grados, la segunda semirrecta ya no va a apuntar hacia arriba, sino que va a apuntar hacia abajo. Entonces se está formando un ángulo más grande de 180 grados, porque en el ejemplo anterior les enseñé que el ángulo de 180 grados es totalmente plano, ¿verdad? Pero si esta semirrecta baja para acá, se está formando un ángulo de más de 180 grados, ¿verdad? Entonces en este caso podríamos decir nosotros que este ángulo que nosotros estamos formando aquí, vamos a ponerle una medida total de 225 grados a este ángulo, ¿sí? Este va a ser el ejemplo. Este tiene 225 grados. Por lo tanto, como este ángulo, miren, tiene 225 grados, ¿sí? Es un ángulo cóncavo, ¿sí? Porque es mayor de 180, pero es menor de 360. Entonces ahí ya tenemos nuestro ángulo cóncavo. Y por último, el último tipo de ángulo según sus medidas son los ángulos completos o circunferencias. ¿Sí? Si yo les pregunto cómo se llama el ángulo de 360 grados, nosotros vamos a decir que es un ángulo completo o una circunferencia, ¿sí? Porque decimos que las circunferencias o los ángulos completos son aquellos que poseen 360 grados exactos. O sea, que el ángulo dio la vuelta completa, ¿sí? Como el ángulo dio la vuelta completa, se va a llamar circunferencia o ángulo completo, ¿sí? Como en este caso, imagínense, tenemos aquí nuestra primera semirrecta que apunta hacia el 0 y esta otra semirrecta es la que se mueve, ¿verdad? Esa que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros comenzamos a contar los ángulos, empezamos desde 0. Y esta semirrecta va subiendo y va subiendo dependiendo de la medida del ángulo, ¿verdad? Mientras más grande el ángulo, más se abre y más y más y más y más se va abriendo,
Pero si esa semirrecta da la vuelta completa y vuelve a llegar al 0 otra vez, se dice entonces que se está formando un ángulo completo o una circunferencia, ¿sí? Porque esta semirrecta se abrió tanto que dio la vuelta completa, ¿sí? Completó una vuelta, entonces se dice que es un ángulo completo o una circunferencia porque al dar la vuelta completa, ese ángulo, ¿qué es lo que va a formar? Va a formar un círculo, ¿verdad? Si yo doy la vuelta completa, lo que voy a hacer es que voy a formar un círculo por el simple hecho de haber dado toda la vuelta completa, ¿verdad? Entonces el ángulo completo lo que forma es una circunferencia, por eso se puede llamar de las dos formas, ángulo completo o circunferencia, que ya va a ser un ángulo que tiene los 360 grados exactos, ¿verdad? Dieron la vuelta completita. Muy bien.